Muy buenos días. Hoy, día 22 de abril de 2024. Espero no haberme equivocado en la fecha. Vamos a hablar del coordinador o coordinadora de bienestar y protección en los centros educativos. Esto es así porque, aun recogido en dos leyes orgánicas, como ahora veremos, en dos leyes de ámbito nacional, como ahora veremos, ustedes van a comprobar que en general en los centros educativos se hace una traducción o se hace una interpretación, digamos, quizá menos precisa de lo que el talante de la ley viene de las dos leyes que voy a citar viene a establecer. Como siempre, José Luis Gómez de Agüero de Acuña, inspector de educación, en el canal que se opina poco y se da mucha información. Vamos con la presentación. En primer lugar, hay que hacer algunas precisiones, algunas observaciones. El coordinador o coordinadora de bienestar y protección de los menores en los centros educativos no es una figura que se haya creado en una ley de educación, como ahora veremos. No es estrictamente una figura del ámbito educativo. Además, no hace referencia solamente esta figura a sus competencias en el recinto escolar, va más allá. Digamos que trasciende a escenarios de maltrato, lógicamente de violencia escolar, de protección de la imagen y de su integridad física, de la coordinación con otros servicios que evidentemente en conjunto protegen a los menores, y se trataría de una figura existente en cualquier tipología de centro educativo con independencia de su titularidad en el que estén escolarizados menores. Y evidentemente esta figura, este coordinador o coordinadora, actúa bajo la dirección del centro educativo. En general suele ser un docente, pero la norma ampararía otro tipo de especialización, pero en general suele ser un docente. Esta es la ley orgánica, una de las dos leyes orgánicas que yo les cito. La ley 8/2021 de protección integral de la infancia y de la adolescencia frente a la violencia. Y traigo a colación el artículo 35. Y aquí se indica cuáles son las funciones, competencias y área de actividad del coordinador o coordinadora de protección de la infancia, protección y bienestar, o bienestar y protección de la infancia y de la adolescencia. En el centro educativo, promover planes de formación y de prevención precoz, planes de formación para alumnos y para el profesorado. También es responsable de coordinación con los servicios sociales competentes. También tiene que impulsar la solución pacífica de los conflictos. Esto es habitual, digamos, en los planes de convivencia de los centros. Esta ley además advierte una precisión que de alguna manera inquieta, ¿no? Y digo que inquieta por precisa. Fomentar el respeto a los alumnos discapacitados. Y digo que inquieta por precisa porque en general bastaría con indicar fomentar el respeto entre todos los alumnos, entre iguales. No. Pues hace hincapié en los alumnos discapacitados. La protección especial de los alumnos discapacitados dice más cosas. Alumnos vulnerables y alumnos con cursos en situaciones de diversidad. Estos coordinadoras, son responsables también de ahormar el plan de convivencia
Comunicar, ahora veremos a quién, comunicar los riesgos en los que se encuentren los menores. Y por supuesto, la protección, siempre traída protección de datos sobre los menores. Y la otra ley orgánica, la LOMLOE, la ley 3/2020, que modifica la ley anterior, la LOE. Hay un párrafo en el artículo 124 que dice: las administraciones educativas regularán todos los procesos, todos los protocolos de actuación, violencia sexual, ciberacoso, acoso escolar. Asimismo, también dice que los planes de convivencia de los centros y las administraciones con competencia pues deben de establecer cómo deben ser las tareas y los requisitos de estas figuras, de estos coordinadores y coordinadoras. Pero ya ven ustedes en esta ley orgánica también que el coordinador o coordinadora de bienestar y protección debe designarse en todos los centros educativos independientemente de su titularidad. Les decía al principio que esta figura es una figura que trasciende el ámbito docente y que quizá, con buena fe, pero quizá los centros educativos y las administraciones educativas antes lo han orientado hacia un escenario, digamos, simplemente de información, de coordinación, de mediación. No, es mucho más. Hay tareas mucho más precisas, hay responsabilidades mucho más precisas. No se trata solo de sembrar generosidad, de sembrar entendimiento, que también es importante. No, es que hay funciones y tareas precisas, muy precisas, y mucho más en entornos de ámbitos predelictivos o directivos. Hemos de tener en cuenta que en los centros educativos los mayores de 14 años y menores de 18 ya se encuentran en edad penal, y todos estos son menores. Bien, por tanto, el coordinador está involucrado en lo siguiente. En la esfera del centro educativo, ya lo hemos dicho, plan de convivencia, está involucrado en el plan de convivencia, evidentemente está involucrado en acciones con el alumnado, en acciones con el profesorado, suelen ser acciones de formación, con los padres y madres de los alumnos del centro, y en el ámbito, en el escenario de colaboración con otras administraciones, Fiscalía del Menor. A veces esto se nos olvida, los profesores andan a veces de alguna manera un poco perdidos, ¿no? Es que tengo un problema. No, cuidado, usted, profesor, profesora, coordinador, coordinadora, tiene que atender, digamos, y comunicar las situaciones a Fiscalía del Menor, si ese es el caso, a los órganos tutelares de las consejerías normalmente de protección de la infancia y adolescencia, a los servicios sociales encarnados normalmente en los ayuntamientos, en las corporaciones locales, y a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Es decir, que el coordinador de protección y bienestar de la infancia y de la adolescencia en los centros educativos tiene que tener, en su caso, hilo directo con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Precisamente, esta es una de las situaciones que más incomoda a los profesores y profesoras responsables, ¿no? Decir, pero es que yo ¿por qué tengo que? ¿Yo por qué tengo que denunciar? ¿Yo por qué tengo que alertar? Porque lo dicen las leyes orgánicas. Por tanto, de lo dicho hace un momentito, no es una figura exenta de los debates. Los sindicatos, en general, piden que se cumpla la ley en los términos que se indica. No solo que se hagan protocolos de muy buenas intenciones, hay una expresión que no gusta mucho, pero que yo la considero acertada. No es una figura buenista
de mediación, de intermediación, de entendimiento, de habla, de cháchara. No, 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 no. No, 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 no. Ya lo dicen los sindicatos. Tiene que tener formación suficiente en estos protocolos. Tiene que tener una dedicación horaria suficiente. Tiene que tener el debido reconocimiento. Y tiene que tener formación en violencia escolar. Porque en la ley orgánica primera, en la ley de 8 del año 2021 que se citaba, donde nace esta figura, se habla del acoso escolar, se habla del ciberacoso, se habla de la violencia escolar. O sea, no es una figura de adorno, no es una figura de adorno. Y formación en ciberacoso. Y formación en los ilícitos penales, porque a partir de los 14 años los alumnos pueden estar incursos en ilícitos penales. Bien, pues esto es lo que le quería contar. Gracias por su atención y el consejo que les doy. Solo falta que se suscriban y que indiquen el pulgar hacia arriba. Como siempre, José Luis Gómez de Agüero de Acuña, inspector de educación en el canal que se opina poco y se da mucha información. Un saludo, gracias y hasta la próxima presentación.